Corría el año 1964 y la Ciudad de México todavía tenía ese aire de metrópolis que crecía más rápido que sus calles. En un pequeño departamento de la colonia Narvarte, don Arturo, un contador de clase media, miraba con recelo los enormes autos estadounidenses que navegaban por las avenidas como barcos de acero. Eran hermosos, sí, pero consumían gasolina como si fuera agua, y estacionarlos era una pesadilla arquitectónica. Entonces, algo cambió. Un pequeño auto con forma de escarabajo empezó a multiplicarse. No tenía el glamour de las aletas de tiburón ni el rugido de los motores 1.8, pero tenía algo mejor. Era imparable. El Bochito, el nuevo integrante de la familia. Para don Arturo y para miles de mexicanos en esa década, el Volkswagen Sedán no fue solo una compra, fue una declaración de independencia. La democratización del asfalto. Antes del bocho, tener un coche era un lujo de las élites. En los 60, el bocho se convirtió en el primer amor de la clase media y de los jóvenes profesionistas. Mecánica para todos. Se decía que cualquier mexicano con un desarmador y un alambre podía arreglar un bocho. Esa sencillez mecánica le quitó el miedo a la gente de aventurarse a las carreteras que apenas se estaban pavimentando. El motor que no se rendía. Con su motor enfriado por aire, el bocho no sufría por el calor extremo de Sonora ni por las subidas empinadas de la Sierra Madre. Mientras otros autos se quedaban tirados echando vapor, el bocho seguía avanzando con su característico ronroneo. Más que un coche, un fenómeno cultural, la vida en 1960 cambió porque el bocho achicó el país. Las familias de 6 personas, porque sí, en un bocho cabían 6 si había suficiente cariño, empezaron a descubrir Acapulco o Veracruz los fines de semana. El bocho no te llevaba al trabajo, el bocho te llevaba a vivir. Se convirtió en el taxi por excelencia, en el coche de la universidad y en el primer patrimonio de los recién casados. En un México que soñaba con la modernidad de los Juegos Olímpicos de 1968, el Volkswagen fabricado en Puebla fue el motor real que movió esa esperanza. Todo comenzó en 1954. La exposición Alemania y su industria llegó a Ciudad Universitaria y entre máquinas y tecnología apareció el Volkswagen Sedán. En un México acostumbrado a los enormes lanchones estadounidenses con motores de 8 cilindros y cromo por todos lados, el bocho parecía un juguete. Muchos dudaron. ¿Cómo iba a subir ese carrito las empinadas calles de las colonias populares? ¿Cómo aguantaría el calor de las costas? Pero el bocho tenía un secreto. Su motor enfriado por aire. Sin radiador que se sobrecalentara y con una mecánica tan simple que se arreglaba con un alambre y un desarmador, el pequeño alemán estaba listo para la conquista. El cambio, el auto del pueblo, literalmente. La llegada del bocho no solo trajo un vehículo, trajo una revolución social. Aquí te cuento cómo nos cambió la vida. La democratización del volante. Antes del bocho, tener un coche era un lujo de las clases altas. Con su llegada y la apertura de la planta en Puebla en 1967, el mexicano promedio pudo aspirar a estrenar. Se convirtió en el primer coche de los estudiantes, de los recién casados y de la clase trabajadora. El canario de la ciudad. ¿Qué sería de la CDMX sin los legendarios taxis ecológicos, los verdes o los clásicos amarillos con blanco? El bocho se volvió el sistema circulatorio de la capital. Quitarle el asiento del copiloto para que los pasajeros entraran mejor fue un ingenio mexicano que se volvió norma. Identidad y apodos. México no solo lo adoptó, lo bautizó. En ningún otro lugar del mundo el Type 1 es tan bocho como aquí. Se volvió parte del paisaje, de las películas de la época de oro y de las leyendas urbanas. Un adiós con sabor a mariachi. En 2003, el mundo entero puso los ojos en Puebla. El último bocho del planeta salió de la línea de producción mexicana adornado con flores y despedido con música. Mientras en otros países era una reliquia, en México seguía siendo la herramienta de trabajo de miles. Dato curioso. Se dice que el bocho es tan fiel que, si te quedas sin gasolina, solo con la vaharada del tanque llegas a la siguiente gasolinera. Es una exageración, pero así de mucho le confiamos. ¿Por qué lo extrañamos? Porque el bocho no pedía mucho y daba todo. Aguantaba baches que parecían cráteres, inundaciones donde otros flotaban y subía el Ajusco con la familia de 6 personas a bordo sin quejarse.
Muy bien amigos, espero les haya gustado esta maravillosa historia sobre el bocho. Sin duda, el bocho aquí en México fue fascinante, fue una obra de ingeniería, fue casi como un tanque de guerra, podía pasar baches, terrenos complicados. Sin duda, en México fue muy popular porque era muy económico, las piezas eran fáciles de conseguir y también eran muy baratas. Sin duda, se consideró el auto del pueblo porque mucha gente podía costearlo y podía darse el lujo de viajar en diferentes zonas del país y la verdad el mantenimiento era muy fácil, como en el video decían que con solamente un alambre y un poco de ingenio podían restaurar los motores y es una obra de ingeniería alemana.